Síndrome hipocondríaco y el síndrome de Munchausen. A la mayoría de nosotros nos aterra estar enfermos. De hecho, si hoy día nos da fiebre o gripa, seguro lo asociamos al COVID, aunque no lo tengamos. Pero ¿sabía usted que hay dos síndromes en los que las personas parecen que disfrutan de estar enfermas? Hoy quiero explicarte qué es el síndrome hipocondríaco y el síndrome de Munchausen. Los dos prevalecen más en mujeres que en hombres. Quizás alguna vez hemos escuchado el término hipocondriaco. ¿A qué se refiere este término? Este término designa a una persona que se sugestiona a toda hora por estar enfermo. Un signo muy común de que una persona es hipocondriaca es que escucha a otra persona decir que estuvo enfermo, por ejemplo, dándole mareos, vómito, fiebre, y puede ser ese mismo día o al otro día, la persona está en casa diciendo que tiene esos mismos síntomas, que tiene fiebre, que tiene mareos, que tiene vómito, y la persona llega a convencerse tanto de que tiene estos síntomas que a veces hacen que sea realidad. Pero no significa que estos síntomas sean reales, sino que esto se conoce como síntomas psicosomáticos. Es decir, le damos una orden al cerebro y debido a la misma preocupación sentimos que tenemos esa enfermedad, pero esa enfermedad no es real. Ahora bien, ¿qué tal donde la persona sí empiece a tener síntomas graves de enfermedad? Bueno, aquí pasamos al segundo síndrome, el síndrome de Munchausen. Este síndrome se refiere a una conducta en el que la persona le gusta estar enferma y para que le crean a veces se inflige heridas como por ejemplo golpes o quemaduras. A veces también la persona que tiene el síndrome de Munchausen puede manipular pruebas de laboratorio, por ejemplo, echando sangre en la orina o calentando el termómetro para que los demás piensen que él tiene una fiebre. El problema de Munchausen llega a ser tan perturbador que algunas madres han llegado a enfermar a sus propios hijos. Les provocan, por ejemplo, vómito o los dejan aguantar hambre para que los demás vean que están enfermos. ¿En qué se diferencia el síndrome de Munchausen al síndrome hipocondriaco? Bueno, la diferencia es que las personas hipocondriacas se imaginan la enfermedad, pero les aterra estar enfermas, mientras que el síndrome de Munchausen hace que la persona goce de la enfermedad. Entonces, ¿cuál será la razón por la que una persona pudiera gustarle estar enferma? En el caso del síndrome hipocondriaco, se debe a trastornos de ansiedad y a veces esos trastornos de ansiedad no han sido tratados. Pero en el caso del síndrome de Munchausen es mucho más complicado. Entre las razones están la falta de autoestima y como la persona siente que los demás no la quieren y le presten atención, entonces hace la forma de enfermarse para que se le preste esa atención. En otros casos son traumas que no logran superar. Por ejemplo, si la persona fue violentada cuando era pequeña o fue violada, entonces al tener un hijo, quiere que el hijo también sufra, como recordando una y otra vez ese sufrimiento. Entonces, lo que hace la persona es, por decirlo así, como compartir ese sentimiento de sufrimiento que tuvo cuando era niña con el hijo o con la hija. ¿Qué se puede hacer? Obviamente, tanto el síndrome hipocondriaco como el síndrome de Munchausen necesitan atención por un especialista de salud mental. De modo que la próxima vez que alguien le diga que está enfermo y le empiece a comentar los síntomas, tranquilo, no se preocupe, usted no tiene necesariamente esa enfermedad.